La lluvia golpeaba el parabrisas con la monotonía de un corazón cansado. Elena Rivera, 16 años recién cumplidos o quizá recién sufridos, miraba las gotas deslizarse, fusionarse, desaparecer, como ella, como siempre había intentado hacer. A su lado, Sarah Jenkins, la mujer que ahora era legalmente su madre, tarareaba una melodía suave, un intento de llenar el silencio tenso que vibraba en el pequeño coche. El aire olía a ambientador de pino y a la humedad persistente de la costa de Oregón. Llegaban a Astoria, su nuevo hogar, el enésimo intento. Elena apretó la mochila sobre su regazo. Dentro, a salvo bajo capas de ropa doblada, descansaba su cuaderno de bocetos, su único hogar verdadero, el único que no le habían podido quitar. Observó las casas victorianas que desfilaban tras la ventana empañada, elegantes y un poco fantasmagóricas bajo el cielo gris plomo. Hermosas, sí, pero distantes, como postales de una vida que no era la suya. ¿Podría serlo alguna vez? Un nudo familiar se formó en su garganta, mezcla de una esperanza frágil y el miedo paralizante a la decepción. Siempre la decepción. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Sarah, su voz demasiado brillante, demasiado optimista. Elena sintió sin mirar, trazando un círculo invisible sobre el cristal, precioso y ajeno, como un museo al que solo puedes mirar pero no tocar. Sarah suspiró suavemente, un sonido casi imperceptible. Elena lo oyó. Oía demasiadas cosas. El coche se detuvo frente a una casa pequeña, de madera pintada de un azul desvaído, con un porche modesto. No era como las mansiones victorianas, pero tampoco era el apartamento destartalado del último hogar de acogida. Era normal. Sarah apagó el motor y el silencio se hizo más denso, solo roto por el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo. «Hemos llegado», anunció Sarah, intentando sonar alegre. Elena abrió la puerta y el aire frío y salado le golpeó la cara. Olía a mar y a pinos mojados. Respiró hondo, llenando sus pulmones con aquella nueva atmósfera. Era real. Estaba allí. Bajó la mochila con cuidado, como si contuviera algo infinitamente frágil. Quizá lo hacía. Su propio corazón. La casa por dentro era sencilla, limpia, con muebles funcionales y un intento palpable de calidez en los cojines coloridos del sofá y las fotos enmarcadas de paisajes, ninguna de personas en las paredes. Sarah le mostró su habitación, la más pequeña, al final del pasillo. Tenía una ventana que daba a un pequeño patio trasero cubierto de hierba mojada. Elena dejó la mochila sobre la cama estrecha, desempacó lo mínimo, algo de ropa, sus útiles de aseo. El cuaderno permaneció oculto. Aún no. Cenaron en silencio en la pequeña cocina. Sarah hablaba del pueblo, de su trabajo como bibliotecaria en la escuela primaria, de lo amable que era la gente. Elena comía despacio, asintiendo en los momentos adecuados, sus ojos castaños fijos en el plato. Sentía la mirada de Sarah sobre ella, llena de una expectación ansiosa que la hacía sentirse aún más incómoda. Quería decirle algo, tranquilizarla, pero las palabras se negaban a salir. Eran criaturas tímidas, acostumbradas a esconderse en la oscuridad de su mente. Más tarde, desde la seguridad de su nueva cama, oyó a Sarah moverse por la casa, el sonido de la televisión, el agua corriendo. Se acurrucó bajo las sábanas, el olor a suavizante desconocido invadiendo sus sentidos. Sacó el cuaderno y un lápiz. A la luz tenue de la lámpara de noche, empezó a dibujar. Olas grises rompiendo contra rocas oscuras y afiladas, la única forma que conocía de decir lo que sentía sin tener que hablar. El miedo seguía allí, agazapado en las sombras de la habitación, pero por un momento, mientras el lápiz se deslizaba sobre el papel, casi sintió que podía respirar. Astoria. Un nuevo comienzo. O quizás solo un nuevo escenario para la misma vieja historia. Current Pod Characters 3989, Total Characters 3989. El primer día en Astoria High fue como sumergirse en agua helada. El edificio era antiguo, con pasillos largos y resonantes, abarrotados de estudiantes que parecían conocerse todos, moviéndose en corrientes invisibles de popularidad y pertenencia. Elena se sintió inmediatamente como una roca en medio de ese río humano, inmóvil, expuesta, diferente. Su piel morena, su pelo oscuro y ondulado que intentaba inútilmente ocultar su rostro, su ropa sencilla comprada en rebajas. Todo en ella gritaba nueva, intrusa. Las miradas empezaron enseguida. Discretas algunas, otras descaradamente curiosas, murmullos ahogados a su paso. Se encogió sobre sí misma, intentando hacerse más pequeña, invisible. Una estrategia perfeccionada durante años, pero que aquí parecía fallar estrepitosamente. Y entonces la vio. Ashley Davenport.
Era fácil reconocerla, incluso sin saber su nombre. Rubia, ojos azules, ropa de marca impecable, rodeada de un séquito de chicas igualmente perfectas que reían de algo que decía. Irradiaba esa confianza despreocupada que solo da el privilegio y la certeza de ocupar el centro del universo. Sus miradas se cruzaron por un instante. Los ojos azules de Ashley la recorrieron de arriba a abajo, una evaluación rápida y despectiva. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. Fue suficiente. Elena sintió un escalofrío. Apartó la mirada rápidamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. En la cafetería, el ruido era ensordecedor. Mesas llenas de grupos ruidosos, bandejas chocando, risas estridentes. Elena cogió una ensalada preenvasada y buscó una mesa vacía en un rincón, lo más alejada posible del epicentro social donde reinaba Ashley. Mientras comía, sintió de nuevo esa sensación de ser observada. Levantó la vista y vio a Ashley y su grupo mirándola fijamente desde su mesa. Ashley dijo algo y las demás rieron, sin apartar la vista de Elena. Elena bajó la cabeza, concentrándose en su ensalada insípida, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. Quería desaparecer. Los días siguientes establecieron un patrón doloroso. Ashley parecía tener un radar para localizarla. Los encuentros casuales en los pasillos se multiplicaron. «Tú eres la nueva, ¿no, Elena?» «¿Qué?», le dijo un día, arrastrando su apellido como si fuera algo exótico y ligeramente desagradable. «¿De dónde dices que vienes?» Otra vez, un comentario lanzado al aire mientras pasaba. Hay gente que no sabe combinar la ropa, ¿verdad? Siempre con esa sonrisa dulce que hacía que cualquier protesta pareciera una reacción exagerada. Eran microagresiones, pinchazos constantes, diseñados para desestabilizarla, para recordarle que no pertenecía. Elena empezó a trazar rutas alternativas por el instituto, evitando los pasillos principales, llegando a clase justo a tiempo, saliendo la última. La hora del almuerzo se convirtió en una tortura que prefería saltarse, buscando refugio en la biblioteca, fingiendo leer o en los baños, encerrada en un cubículo hasta que sonaba el timbre. Sara notaba su retraimiento, sus silencios cada vez más largos, las sombras bajo sus ojos. «¿Todo bien en el instituto, cariño?», preguntaba con una solicitud que a Elena le resultaba casi dolorosa. «Sí, bien», mentía ella, incapaz de articular el nudo de humillación y miedo que sentía. ¿Cómo explicarle a Sara, tan buena, tan esperanzada, que su nuevo hogar era también un campo de batalla? ¿Cómo admitir que estaba fallando, que no era lo suficientemente fuerte? Una tarde, Sara encontró a Elena llorando en silencio en su habitación. «¿Qué pasa, Elena? Por favor, habla conmigo». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas con rabia. «No es nada. Estoy cansada». Sara intentó abrazarla, pero Elena se apartó instintivamente. Vio el dolor en los ojos de Sara y se odió por causarlo, pero la coraza que había construido a su alrededor era demasiado gruesa. Sara suspiró. «Hablé con la consejera escolar. Dice que a veces la adaptación es difícil, que son cosas de adolescentes». Elena sintió una oleada de amargura. Cosas de adolescentes. Como si el veneno que Ashley destilaba fuera algo normal, inofensivo. El único respiro era el aula de arte. Un espacio amplio y luminoso, lleno del olor a pintura y aguarrás, presidido por la figura tranquila de la señora Davis, la profesora. Un santuario. Elena empezó a pasar allí todos los recreos, sentada en una mesa al fondo, dibujando en su cuaderno. La señora Davis respetaba su silencio, ofreciéndole solo una sonrisa amable y acceso ilimitado a materiales. Allí también estaba Liam O'Connell, un chico pálido y delgado, con el pelo desordenado y auriculares casi siempre puestos. Solía sentarse en la otra punta del aula, trabajando en sus propios proyectos, a menudo esculturas extrañas, hechas con alambre y objetos encontrados. No hablaba mucho, pero a veces sus miradas se cruzaban sobre el silencio creativo del aula. Había una comprensión tácita en sus ojos, un reconocimiento mutuo de ser diferentes. Un día, al pasar junto a la mesa de Elena, se detuvo un instante. «Me gusta ese», dijo en voz baja, señalando un boceto rápido de un faro solitario contra un cielo tormentoso. Elena levantó la vista, sorprendida. «Gracias», susurró, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Fue la primera palabra amable que había oído de un compañero en semanas. Quizá, solo quizá, no estaba completamente sola en aquella isla hostil, pero la tregua fue breve. Ashley Davenport no era de las que dejaban escapar a su presa fácilmente. Al no poder provocar una reacción directa de Elena, cambió de táctica. Empezaron los rumores.
susurros que se extendían como una mancha de aceite por los pasillos, que Elena venía de un centro de menores, que era problemática, que su madre adoptiva la había sacado de la calle por lástima. Mentiras crueles diseñadas para aislarla aún más, para convertirla en un paria oficial. Luego vino el ciberacoso, un perfil falso en una red social popular, usando una foto robada de Elena, probablemente tomada a escondidas en la cafetería el primer día, con comentarios hirientes sobre su aspecto, su ropa, su origen. La huérfana rara, vuelve a tu barrio. Elena lo descubrió por casualidad, cuando una chica de su clase de inglés le mostró el teléfono con una risita nerviosa. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El acoso ya no se limitaba a los pasillos del instituto, la perseguía hasta la supuesta seguridad de su habitación, invadiendo el único espacio donde se sentía relativamente a salvo. Le enseñó el perfil a Sara esa noche. Las manos le temblaban. Sara palideció al leer los comentarios, sus ojos llenándose de una furia fría que Elena no le había visto nunca. «Esto es intolerable», dijo con voz tensa. Al día siguiente fue al instituto a hablar con la directora. La reunión fue frustrante. La directora se mostró comprensiva pero evasiva, hablando de políticas anti-bullying, de la dificultad de rastrear perfiles anónimos, de la necesidad de pruebas concretas. Sara salió de allí sintiéndose impotente y culpable. Culpable por haber traído a Elena a un lugar que, bajo su fachada pintoresca, escondía tanta crueldad. Culpable por no haber sabido protegerla. Esa noche la conversación entre ellas fue diferente. Se sentaron juntas en el sofá, no como madre adoptiva e hija recién llegada, sino como dos personas heridas por la misma maldad. «Lo siento mucho, Elena», dijo Sara, su voz quebrada. «Siento no haber visto esto antes, no haberte presionado más para que hablaras. No quería creer que algo así pudiera pasar aquí». Elena, por primera vez, sintió que la barrera entre ellas se resquebrajaba. Vio la angustia genuina en el rostro de Sara, su determinación feroz. «No es culpa tuya», susurró Elena, y esta vez no apartó la mano cuando Sara se la tomó. El incidente del perfil falso, aunque doloroso, marcó un punto de inflexión. Elena se sintió violada, expuesta, pero también extrañamente fortalecida por la reacción de Sara. Ya no estaba sola en esto. Y la rabia, una emoción que había mantenido reprimida durante tanto tiempo, empezó a burbujear bajo la superficie. En el aula de arte su trabajo se volvió más audaz. Los paisajes grises dieron paso a imágenes más intensas, a veces abstractas, llenas de líneas quebradas y colores oscuros, pero también con inesperados destellos de luz. La señora Davis observaba su evolución en silencio, ofreciéndole materiales nuevos, lienzos más grandes. «Tienes una voz fuerte, Elena», le dijo un día. «¿Has pensado en compartirla?» Elena negó con la cabeza. La idea le aterrorizaba. Liam también parecía notar el cambio. Un día, mientras Elena trabajaba en un dibujo particularmente sombrío de raíces retorcidas, él se acercó. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Elena se encogió de hombros. «Lo normal». Liam asintió, comprendiendo lo no dicho. A veces ayuda a sacarlo fuera», dijo, señalando el dibujo, «aunque nadie más lo entienda». Elena lo miró. Quizá él sí entendía un poco. La confrontación directa con Ashley llegó de forma inesperada. Elena estaba en el aula de arte durante el almuerzo, tan absorta en un boceto de un colibrí desafiando una tormenta, un símbolo de resistencia que acaba de empezar a explorar, que no oyó entrar a Ashley y su grupo. «¿Qué tenemos aquí?» «La artista torturada», dijo Ashley con sorna, arrebatándole el cuaderno de las manos antes de que Elena pudiera reaccionar. Hojeó las páginas con desprecio, deteniéndose en un dibujo inspirado en motivos aztecas que Elena había hecho recordando vagamente unas ilustraciones que vio una vez. «¿Qué es esta cosa rara? ¿Algún ritual vudú?», se burló Ashley, enseñándoselo a sus amigas, que rieron a carcajadas. Elena sintió una oleada de calor que le subió desde los pies hasta la cabeza. Era su cuaderno, su espacio sagrado, violado, humillado. «Devuélvemelo», exigió, su voz temblando de rabia. Se levantó de un salto intentando recuperar el cuaderno. Ashley lo levantó fuera de su alcance, disfrutando de su impotencia. «Uy, qué carácter. ¿Vas a lanzarme alguna maldición tribal?» En ese momento, la señora Davis entró en el aula. «¿Qué está pasando aquí, Ashley?» «Devuélvele eso a Elena inmediatamente». Su voz era tranquila pero firme. Ashley, sorprendida, soltó el cuaderno como si quemara. Cayó al suelo, abierto por la página del colibrí.
Solo estábamos mirando, dijo con falsa inocencia, antes de salir del aula con su séquito, lanzándole a Elena una mirada cargada de amenaza. Elena recogió el cuaderno, sus manos temblorosas. La página del colibrí estaba ligeramente arrugada. Sintió lágrimas de humillación y furia picándole en los ojos, pero se obligó a contenerlas. La señora Davis puso una mano sobre su hombro. «Estoy aquí si necesitas hablar, Elena». Elena asintió, incapaz de pronunciar palabra. Ese día, la rabia superó al miedo. Ya no quería esconderse, quería gritar, y sabía cómo hacerlo. Pocos días después, la señora Davis colgó un cartel en el aula. «Exposición anual de arte de Astoria High. Muestra tu talento». Elena lo miró fijamente. El año anterior, la idea le habría parecido una tortura impensable. Exponerse voluntariamente al juicio de todos, especialmente al de Ashley. Pero algo había cambiado después del incidente del cuaderno. La humillación había dejado un residuo de desafío. «Deberías participar, Elena», dijo la señora Davis esa tarde mientras recogían los materiales. «Lo que haces es importante. Merece ser visto». Elena dudó. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en su pecho. ¿Y si se reían? ¿Y si Ashley aprovechaba para humillarla públicamente? «No tienes que hacerlo si no quieres», añadió la señora Davis con suavidad. «Pero a veces la mejor manera de silenciar a los que te hacen daño es levantando tu propia voz». Esa noche, Elena le contó a Sara lo de la exposición. Sara escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y orgullo. «Creo que la señora Davis tiene razón», dijo finalmente. «Tu arte es tu voz, Elena, y es una voz poderosa. Sé que da miedo, pero yo estaré allí contigo. No estarás sola». El apoyo incondicional de Sara, la fe tranquila de las Ra. Davis, incluso la tímida sonrisa de ánimo que Liam le dedicó al día siguiente cuando vio que cogía un formulario de inscripción. Todo ello contribuyó a empujar a Elena hacia la decisión. Lo haría, participaría, no con un paisaje seguro o un bodegón inofensivo. Crearía algo real, algo que reflejara su verdad, por incómoda que fuera. Eligió un lienzo grande. Durante las siguientes semanas se sumergió en el trabajo con una intensidad febril. El aula de arte se convirtió en su verdadero hogar. Mezclaba colores oscuros, azules profundos, grises tormentosos, negros intensos, pero también usaba toques vibrantes de rojo y naranja, como brasas ardiendo en la oscuridad. Pintó la bahía de Astoria, sí, pero no la vista de postal. Pintó las corrientes subterráneas, las rocas afiladas ocultas bajo la marea alta, la belleza melancólica del paisaje entrelazada con espinas y sombras. Llamó a la obra Astoria bajo la superficie. Era su respuesta a la fachada encantadora del pueblo, a la sonrisa falsa de Ashley, a todo lo no dicho que se escondía bajo las apariencias. Mientras trabajaba, sentía una liberación extraña. Cada pincelada era un acto de desafío, una forma de reclamar su espacio, de transformar el dolor en algo tangible, algo que podía mirar de frente. Sabía que Ashley se había enterado de su participación. Lo vio en la forma en que la miraba en los pasillos, una mezcla de incredulidad y renovado desprecio. Seguramente estaba planeando algo. Pero, por primera vez, Elena no dejó que ese miedo la paralizara. Siguió pintando. La noche de la exposición llegó demasiado rápido. El gimnasio del instituto había sido transformado con paneles cubiertos de tela y luces estratégicamente colocadas. Estaba lleno de estudiantes, padres y profesores, un murmullo constante de conversaciones y risas flotando en el aire. Elena se sentía náuseas. Su cuadro estaba colgado en una pared lateral rodeado de obras mucho más alegres y convencionales, paisajes soleados, retratos sonrientes, cerámica colorida. El suyo destacaba como una nota discordante, oscura y perturbadora. Sara estaba a su lado, su mano apretando suavemente su brazo. «Es increíble, Elena. Estoy muy orgullosa de ti». Liam se acercó tímidamente. «¡Wow!» fue todo lo que dijo, pero sus ojos mostraban una admiración sincera. Incluso la Snow. Davis le dio una palmada aprobatoria en la espalda. «Lo has conseguido». La gente se detenía frente a su cuadro. Algunos pasaban rápidamente, incómodos. Otros se quedaban mirando con el ceño fruncido, intentando descifrarlo. Oyó fragmentos de conversaciones. «Interesante. Un poco oscuro, ¿no? Tiene fuerza». Elena contenía la respiración, esperando el golpe. Y entonces llegó. Ashley Davenport, flanqueada por su séquito habitual, se plantó frente al cuadro. Su mirada recorrió el lienzo con fingida curiosidad, para luego detenerse en Elena con una sonrisa condescendiente. «¿Qué se supone que es esto, Rivera?», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de quienes estaban cerca. «¡Qué deprimente!
¿Nadie te dijo que esto era una fiesta, no un funeral? Sus amigas rieron, un sonido agudo y desagradable en el murmullo general. El aire se tensó, las conversaciones cercanas cesaron, todas las miradas se volvieron hacia ellas. Elena sintió como el pánico amenazaba con ahogarla. Quería huir, desaparecer, evaporarse. Pero entonces sintió la mano de Sarah apretando su brazo con más firmeza, un ancla en medio de la tormenta. Vio a Liam fruncir el ceño, mirando a Ashley con abierta desaprobación. Vio a la Snietter Davis acercándose, con una expresión severa. No estaba sola. Respiró hondo, recordando las palabras de la Snietter Davis, el apoyo de Sarah, la mirada cómplice de Liam. Levantó la barbilla y miró directamente a los ojos azules y fríos de Ashley. El miedo seguía allí, haciendo temblar sus manos, pero la rabia y una nueva y frágil dignidad ardían con más fuerza. «Es mi verdad», dijo Elena. Su voz sonó más clara y firme de lo que esperaba. No gritó, no insultó. Solo afirmó su derecho a existir, a sentir, a expresarse. Ashley parpadeó, sorprendida por la respuesta directa. Abrió la boca para replicar, pero por un instante pareció quedarse sin palabras. La sonrisa condescendiente vaciló en sus labios. Un silencio incómodo se instaló en el grupo que las rodeaba. Nadie aplaudió a Elena, pero las risas del séquito de Ashley se habían apagado. Algunas miradas se desviaron de Ashley, incómodas. Un par de adultos cercanos sacudieron la cabeza con desaprobación, mirando a Ashley. La crueldad, tan evidente, tan gratuita, había cruzado una línea invisible. La fachada de popularidad intocable de Ashley mostró una grieta visible. Ashley recuperó la compostura rápidamente, soltando una risita forzada. «Qué profunda», dijo con sarcasmo, pero su voz carecía de la convicción anterior. Se dio la vuelta con un movimiento brusco y se alejó, seguida por sus amigas, que ahora parecían menos seguras, lanzando miradas furtivas hacia atrás. Elena se quedó allí, temblando ligeramente, el corazón latiéndole con fuerza. No había ganado una batalla épica. Ashley no había sido derrotada ni humillada públicamente. Pero había hablado, había defendido su espacio, su arte, su verdad, y no se había derrumbado. Sintió una mezcla extraña de terror y euforia, como si acabara de saltar de un acantilado y hubiera descubierto que podía volar, aunque fuera torpemente. Sarah la abrazó con fuerza. «Oh, Elena», susurró, su voz llena de emoción, «has sido tan valiente». Liam se acercó, sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Eso fue genial», dijo. La señora Davis le sonrió con calidez. «Te lo dije, tienes una voz fuerte». Más tarde, mientras caminaban hacia casa bajo un cielo que empezaba a despejarse, dejando entrever algunas estrellas tímidas, Elena sintió que algo fundamental había cambiado dentro de ella. La conversación con Sarah fluyó más fácil que nunca. Elena le habló de su miedo, pero también de la sensación de poder que le había dado enfrentarse a Ashley. Sarah escuchó, no solo como una madre preocupada, sino como una aliada que había presenciado su lucha y ahora celebraba su fortaleza. «Hemos aprendido mucho juntas, ¿verdad?», dijo Sarah, pasando un brazo por los hombros de Elena. Elena asintió, apoyando la cabeza en el hombro de Sarah por un instante. Sí, habían aprendido. Los días siguientes no fueron mágicos. Ashley seguía siendo Ashley, aunque sus ataques se volvieron más solapados, menos directos. Los rumores no desaparecieron por completo. Astoria High no se transformó de la noche a la mañana en un paraíso de tolerancia. Pero Elena ya no se sentía como una víctima indefensa. Había encontrado su voz, literalmente y a través de su arte. Tenía aliados: Sarah, firme a su lado, la señora Davis, un apoyo constante, Liam, una amistad incipiente que le ofrecía una conexión genuina. Ya no evitaba los pasillos principales. Caminaba con la cabeza un poco más alta, aunque todavía cautelosa. Respondía a las miradas con una mirada directa, aunque su corazón a veces todavía se acelerara. Seguía refugiándose en el aula de arte, pero ya no era solo un escondite. Era su estudio, su espacio de poder. Una tarde soleada, algo raro en Astoria, Elena estaba sentada en un banco frente al mar, su cuaderno de bocetos abierto sobre las rodillas. No dibujaba olas oscuras, sino el juego de la luz sobre el agua, los pelícanos volando en formación, la línea distante del puente que conectaba Oregon con Washington. Sintió una presencia a su lado. Era Liam. Se sentó en silencio junto a ella durante un rato, mirando el mar. «¿Quieres ir por un helado?», preguntó finalmente. Elena lo miró, sorprendida. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Vale», dijo. Mientras caminaban hacia el pequeño puesto de helados del muelle, Elena respiró hondo el aire salado.
El camino por delante seguía siendo incierto. La lucha por encontrar su lugar, por sentirse verdaderamente perteneciente, no había terminado. Pero ahora tenía herramientas para enfrentarla, su arte, su voz recién descubierta y la certeza de que no estaba completamente sola. Miró el horizonte, donde el azul intenso del océano se encontraba con el cielo despejado. Era vasto, intimidante, pero también lleno de posibilidades, como su propio futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una chispa de auténtica esperanza. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño dio paso a un invierno húmedo y ventoso, típico de la costa de Oregon. La dinámica en Astoria High había cambiado sutilmente después de la exposición de arte. Ashley Davenport, aunque seguía siendo popular, había perdido parte de su aura de intocable. La confrontación pública, aunque breve, había dejado una marca. Sus ataques hacia Elena se volvieron menos frecuentes, más indirectos, como si hubiera decidido que Elena ya no era una presa tan fácil o tan satisfactoria. Quizás había encontrado a otra persona en quien enfocar su inseguridad disfrazada de superioridad. Elena no lo sabía, y trató de no dedicarle demasiada energía mental. Tenía sus propias batallas que librar, sus propios puentes que construir. La relación con Sarah se profundizó. Hablaban más, compartían más silencios cómodos. Sarah había aprendido a escuchar de otra manera, a reconocer las señales no verbales de Elena, a darle espacio cuando lo necesitaba y apoyo cuando lo buscaba. Una noche, mientras preparaban la cena juntas, algo que se había convertido en una rutina agradable, Elena le enseñó voluntariamente uno de sus nuevos bocetos. Era un retrato de Sarah capturando no solo sus rasgos físicos, sino también la calidez preocupada de su mirada. Sarah se quedó sin palabras por un momento, sus ojos brillando. Soy yo, susurró. Me ves de verdad, Elena. Ese simple reconocimiento significó más para Elena que cualquier elogio elaborado. La amistad con Liam también floreció tímidamente. Compartían almuerzos silenciosos en el aula de arte, hablaban de música, de libros, de la extrañeza del mundo adulto. Liam era callado pero observador, con un humor seco que a Elena le hacía sonreír. Descubrieron que ambos se sentían un poco fuera de lugar, no solo en Astoria High, sino en general. Esa sensación compartida de alteridad creó un vínculo sólido entre ellos. A veces, después de clase, daban paseos por la playa, recogiendo conchas o trozos de madera pulida por el mar, hablando poco, pero sintiéndose comprendidos. No era un romance apasionado de película adolescente, sino algo más tranquilo y mucho más valioso para Elena, una conexión genuina, libre de juicios. El arte seguía siendo su refugio y su lenguaje principal. La señora Davis la animó a experimentar con nuevas técnicas, nuevos medios. Elena descubrió el placer de mancharse las manos con arcilla, la intensidad de los pasteles al óleo, la delicadeza de la acuarela. Su trabajo se volvió menos sombrío, aunque conservaba una profundidad emocional que lo distinguía. Empezó a explorar temas de identidad, de memoria, de la búsqueda de hogar. Ya no dibujaba solo para sobrevivir, sino para entenderse a sí misma y al mundo que la rodeaba. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que la sensación de no pertenecer volvía con fuerza, en que los fantasmas del pasado parecían más reales que el presente. Días en que un comentario desafortunado de un compañero o una mirada condescendiente la hacían retroceder a su caparazón. Pero ahora tenía herramientas para salir de él. Tenía a Sarah, a Liam, a la señora Davis, y se tenía a sí misma, a su arte, a su voz. Un sábado por la mañana, Elena acompañó a Sarah a la biblioteca pública del centro. Mientras Sarah trabajaba, Elena se sentó cerca de una ventana grande que daba a la calle principal. Sacó su cuaderno y empezó a dibujar a la gente que pasaba. Turistas con cámaras, pescadores con botas de goma, familias locales haciendo sus recados. Ya no dibujaba solo paisajes o abstracciones emocionales. Dibujaba la vida que fluía a su alrededor, con curiosidad y una creciente sensación de conexión. Levantó la vista y vio a un grupo de chicas adolescentes entrar riendo en una tienda de ropa al otro lado de la calle. Por un instante su corazón dio un vuelco al reconocer a una de ellas como parte del antiguo séquito de Ashley. Pero la reacción fue diferente esta vez. No hubo pánico, ni deseo de esconderse. Solo una observación tranquila. Ellas pertenecían a un mundo, ella a otro, y eso estaba bien. Su mundo, aunque más pequeño y construido con más esfuerzo, era real. Era suyo. Más tarde, mientras caminaban de vuelta a casa bajo un sol inesperado que hacía brillar las gotas de lluvia sobre las hojas, Sarah le preguntó,
¿En qué piensas? Elena sonrió levemente. En nada en particular. Solo miraba. Miraba a Astoria, no como un lugar hostil del que necesitaba protegerse, sino como un lugar complejo, con sus sombras y sus luces, un lugar donde poco a poco estaba empezando a echar raíces. Raíces frágiles, quizás, pero que se aferraban al suelo con una fuerza tranquila y persistente, como el colibrí de su dibujo, desafiando la tormenta. El final del año escolar se acercaba, trayendo consigo la promesa del verano y un respiro de las presiones del instituto. Elena había sobrevivido a su primer año en Astoria High. Más que sobrevivir, había empezado a encontrar su propio espacio, su propia manera de navegar aquel entorno complejo. No había sido fácil, y las cicatrices de los primeros meses seguían ahí, pero ya no definían su presente. La Señors Davis le propuso participar en un taller de arte de verano en el centro comunitario local. Sería una buena oportunidad para conocer a otros jóvenes artistas de la zona, fuera del ambiente del instituto, le explicó. Elena, que meses atrás habría rechazado la idea de plano, sintió una punzada de interés. La idea de compartir su pasión con otros en un contexto diferente le resultaba atractiva, aunque todavía un poco intimidante. Lo habló con Sarah y Liam. Sarah la animó con entusiasmo. Sería maravilloso, Elena. Una forma estupenda de seguir explorando tu talento. Liam, con su habitual laconismo, dijo, suena bien. Quizá yo también me apunte al de escultura. La posibilidad de tener una cara amiga allí hizo que la balanza se inclinara definitivamente. Se inscribió. Los últimos días de clase transcurrieron con una mezcla de alivio y melancolía. Se despidió de las Señors Davis con un sincero agradecimiento. Gracias por todo, le dijo Elena, sintiendo una rara emoción en la garganta. Gracias a ti por compartir tu arte, Elena, respondió la profesora con una sonrisa cálida. Sigue haciéndolo. El mundo necesita tu voz. El verano en Astoria tenía una luz diferente, más suave y prolongada. Los días de lluvia eran menos frecuentes, reemplazados por mañanas de niebla que se disipaban lentamente para dar paso a tardes soleadas. Elena pasaba tiempo explorando los alrededores con Sarah, descubriendo playas escondidas y senderos boscosos. Su relación se había vuelto cómoda, llena de un afecto tranquilo y un entendimiento mutuo forjado en la adversidad compartida. El taller de arte resultó ser una experiencia positiva. Conoció a otros adolescentes que compartían su pasión, chicos y chicas de diferentes institutos y orígenes, unidos por el lenguaje universal de la creatividad. Liam también estaba allí, trabajando concentrado en sus intrincadas esculturas de alambre. Encontró un ambiente más relajado y menos competitivo que el del instituto. Pudo experimentar, cometer errores, aprender de los demás y compartir su propio trabajo sin el miedo constante al juicio o la burla. Empezó a pintar lienzos más grandes, con colores más brillantes, explorando la belleza agreste del paisaje de Oregon con una nueva confianza. Un día, el monitor del taller organizó una pequeña exposición al aire libre en el parque del centro comunitario para mostrar los trabajos realizados durante el verano. Elena dudó al principio, los recuerdos de la exposición del instituto aún frescos. Pero esta vez era diferente. Estaba rodeada de compañeros que la respetaban, de adultos que valoraban su esfuerzo. Decidió exponer una serie de acuarelas que había pintado, capturando la luz cambiante sobre la bahía de Astoria. La exposición fue un éxito modesto pero significativo. Familias locales pasearon entre los caballetes, haciendo comentarios amables. Elena vio a Sarah hablando animadamente con otros padres, señalando sus acuarelas con orgullo. Liam se acercó a mirar sus cuadros. «Has capturado la luz perfectamente», le dijo. «Casi puedo oler el mar». Elena sonrió, sintiendo una calidez genuina. Mientras recogían al final del día, Elena se detuvo un momento a contemplar el río Columbia, ancho y majestuoso, fluyendo hacia el Océano Pacífico. El sol poniente teñía el cielo de naranjas y púrpuras. Sintió una sensación de paz que rara vez había experimentado. Astoria ya no era solo el lugar al que había llegado llena de miedo y desconfianza. Se estaba convirtiendo en algo más. Un lugar donde había luchado, había encontrado aliados, había descubierto su propia fuerza. Un lugar donde quizá podía empezar a pensar en un futuro. No era un final de cuento de hadas. Sabía que seguiría habiendo desafíos. El prejuicio no desaparecía mágicamente. Las inseguridades no se borraban de un plumazo. Pero había aprendido que la resiliencia no significaba no tener miedo, sino actuar a pesar de él.
Había aprendido que la pertenencia no era algo que se encontraba, sino algo que se construía, pincelada a pincelada, palabra a palabra, conexión a conexión. Miró a Sarah y a Liam, que la esperaban sonrientes junto al coche. Sintió una gratitud profunda por ellos, por su presencia constante, por creer en ella incluso cuando ella misma dudaba. Se acercó a ellos y por primera vez, al mirar el perfil familiar de Astoria, recortándose contra el cielo crepuscular, sintió una punzada de algo que se parecía mucho a estar en casa. Elena ya no era la nueva desconocida y asustada. Era Elena Rivera, la chica tranquila que hacía dibujos increíbles, la que había plantado cara a Ashley Davenport, la que tenía un par de amigos leales y una madre adoptiva que la apoyaba incondicionalmente. Su presencia en los pasillos ya no era invisible ni tensa. Había encontrado un cierto equilibrio, una manera de ocupar su espacio sin pedir disculpas. Ashley seguía allí, por supuesto, reinando en su círculo cada vez más reducido, pero su poder sobre Elena se había disipado. A veces sus miradas se cruzaban, y Elena podía sostenerle la mirada sin vacilar, con una calma que desconcertaba a la otra chica. Ya no había miedo, solo una constatación tranquila de sus diferencias irreconciliables. Ashley era parte del paisaje de Astoria High, como los casilleros metálicos o el olor a desinfectante, pero ya no dominaba el horizonte emocional de Elena. Las clases de arte Coffier Davis seguían siendo su santuario, pero ahora también un laboratorio de exploración. Elena se había unido al club de arte y colaboraba en proyectos grupales, aportando sus ideas y aprendiendo a trabajar en equipo. Su arte continuaba evolucionando, volviéndose más complejo y matizado. Empezó a incorporar elementos de su herencia latina de manera más consciente y orgullosa, investigando sobre artistas y tradiciones, tejiendo esos hilos en su propia expresión visual. Ya no era algo que ocultar o de lo que avergonzarse, sino una parte integral de quién era. La amistad con Liam se mantuvo sólida. Pasaban tiempo juntos, a veces en silencio, otras compartiendo ideas o simplemente observando el mundo. Liam la animó a presentar algunos de sus trabajos a un concurso de arte juvenil a nivel estatal. Elena dudó, pero la confianza que había ganado durante el verano la impulsó a intentarlo. Preparó un portafolio con sus mejores obras, incluyendo Astoria bajo la superficie y algunas de sus acuarelas más recientes. Mientras tanto, la vida en casa con Sarah era estable y reconfortante. Habían encontrado un ritmo, una rutina basada en el respeto mutuo y un cariño creciente. Hablaban de todo y de nada, compartían las tareas, veían películas viejas los fines de semana. Elena incluso empezó a ayudar a Sarah en la biblioteca de la escuela primaria los sábados por la mañana, leyendo cuentos a los niños más pequeños, descubriendo una paciencia y una ternura en sí misma que no sabía que poseía. Ver las caras fascinadas de los niños mientras ella daba vida a las historias le producía una satisfacción inesperada. Unas semanas después, llegó una carta oficial. Elena la abrió con manos temblorosas. Había ganado una mención honorífica en el concurso estatal de arte juvenil por su portafolio. No era el primer premio, pero era un reconocimiento significativo. Corrió a enseñárselo a Sarah, quien la abrazó con entusiasmo. «Lo sabía. Sabía que tu talento sería reconocido», exclamó. Esa noche lo celebraron con pizza y helado, sus dos caprichos favoritos. Elena llamó a Liam para contárselo, y él se alegró sinceramente por ella. La mención honorífica no cambió su vida drásticamente, pero fue una validación externa importante, un recordatorio de que su voz, su perspectiva, tenía valor más allá de las paredes del aula de arte o de su círculo íntimo. Le dio un impulso de confianza para seguir explorando su camino, para seguir usando su arte no solo como forma de expresión personal, sino también como una posible vía hacia